Es uno de los grandes interrogantes en este momento. ¿Para qué esquivarle, no? Justamente uno de los centros que tiene esa pregunta, que es cómo seguimos de aquí en adelante, qué está pasando en este momento, qué nos trajo hasta aquí y cómo llegamos en todo caso. Hablo en términos económicos, pero también en términos sociales e incluso políticos, porque la política es la que gobierna todo, la que lo gobierna todo. Y quizás las decisiones que se tomaron en los últimos años lo que terminaron generando es justamente una situación sumamente inestable, de incertidumbre plena para muchísimas familias en la Argentina. Hoy se manifiesta de distintas formas, por ejemplo, en todas las familias que necesitan sí o sí que el Estado las asista, en todas las empresas pequeñas, medianas, que también lo necesitan. ¿Por qué? Porque vienen de 3 años de recesión económica, porque vienen de una situación realmente lamentable en términos del poder adquisitivo del salario. Si usted lo mira, el salario ha perdido de una forma realmente muy relevante su poder adquisitivo, al punto tal de que este es el 4º año consecutivo de caída del consumo masivo en la Argentina. Esto es cuánto podemos comprar con el salario que tenemos y en todo caso cómo redunda eso en términos de la subsistencia. Y está claro que en ese punto quizás informaciones como estas son muy relevantes. Esta es la pirámide social de la Argentina y quizás uno de los datos que me parece que tenemos que consignar es, fíjese usted, la cantidad en términos relativos de la sociedad que por ahí está hoy por debajo de los 40.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de más del 50% de la sociedad, hogares que tienen que conformarse con ingresos que se encuentran por debajo justamente de esta marca, y cómo la puntita de esa pirámide, cómo el extremo quizás más relevante, aquel que se ubica de los 130.000, fíjese que llega hasta los 260.000 pesos de ingresos mensuales, cómo es una porción muy reducida. Yo a veces digo que esto habría que darlo vuelta, que un sector muy importante de la sociedad tendría que tener salarios que se ubiquen por encima, por lo menos, de lo que marca la pobreza, o por lo menos también de lo que marca la indigencia, y sin embargo, gran parte de esta pirámide tiene ingresos por debajo de los 50.000 pesos. ¿Por qué le digo esto? Por 2 cuestiones centrales. Primero, porque habrá que ver qué es lo que miden las canastas justamente en la Argentina, ahora lo vamos a estar repasando, y al mismo tiempo por los valores que se están consignando vinculados a esta canasta. Son postales, son fotografías de la realidad socioeconómica, que es muy relevante y que es importante. Bueno, una canasta básica tiene esta información. A veces no lo consignamos, pero fíjese qué elemental que es todo y cómo las mediciones a veces engañan. Galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, fideos, no son alimentos de una complejidad muy grande, no son alimentos que tengan un costo realmente muy importante, pero sin embargo han evolucionado tanto en su precio que hoy realmente han impactado muchísimo en las posibilidades. Señor director, seguimos viendo lo que son los elementos que tienen estas canastas, también cuáles son los valores, ¿no? Que de alguna manera nos sirven para referenciarlo. Fíjese, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, sal, condimentos, vinagre, café, yerba. Estamos hablando siempre de alimentos que conforman la canasta básica, que a su vez le sirve al INDEC. ¿Para qué? Para determinar cuáles son las líneas de pobreza y cuáles son las líneas de indigencia. Papa, batata, azúcar, dulces, legumbres. Imagínese una gran canasta, imagínese que eso tiene un valor en los términos de consumo de una familia tipo en la Argentina, que son 4 personas, que son 2 adultos, donde hay también 2 menores, que necesitan un ingreso calórico sustancial, y sin embargo el INDEC lo mide en términos proporcionales. Frutas y hortalizas, carnes, menudencias, fiambres, aceite. Esto es la canasta básica alimentaria. Casi yo le diría lo más básico de lo básico en términos del consumo: huevos, leche, quesos, yogur y manteca. Estos son en general los productos que más subieron en el mes de julio, ¿no? En general son estos que usted ve aquí y que forman parte, por supuesto, de esa canasta básica que toma como referencia el INDEC. Claro, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se mide la indigencia en Argentina? ¿Qué es la indigencia? Es no poder comprar esta canasta en un mes. Es no poder, de alguna manera, reunir los recursos necesarios para llevar adelante eso. Y si uno le agrega ¿qué? Bueno, si le agrega la vestimenta, si le agrega el pago de servicios públicos, pero lo esencial nada más, lo que tiene es la canasta básica total. Esto es, los alimentos que hemos visto, más la vestimenta, más los servicios públicos, y esto hoy ronda los 43.811 pesos. ¿Se acuerda la pirámide social que veíamos recién? Fíjese cómo gran parte de la sociedad, gran parte de la población en Argentina no puede pagar esto.
Y estamos hablando solamente de los alimentos, de la vestimenta y de los servicios públicos básicos, ¿eh? No estamos hablando ya, por ejemplo, del alquiler. El alquiler no está relevado en esta cifra. Súmele a esto entonces el alquiler y va a ver cómo dentro de lo que es esa pirámide social la vida es realmente cara en la Argentina. ¿Para qué? Para los ingresos que tenemos, para lo que ha sido el deterioro sustancial del poder adquisitivo del salario, no de este año solamente, sino de los últimos 4 años en la República Argentina. Y este es el dato que podemos consignar de lo que vale una canasta básica alimentaria. Esto es, aquella familia que no puede reunir esta cantidad de dinero por mes, bueno, sencillamente es considerada indigente en nuestro país. Y yo le diría que hay una gran parte de esta sociedad, 4 millones de personas que no pueden pagarla. Hay 4 millones de personas que no pueden pagar esto, como hay 16 millones de personas en la Argentina que no pueden pagar la otra canasta, aquella que incluye también lo que es vestimenta y lo que es el pago de servicios públicos. ¿Para qué le digo esto? ¿Para qué le muestro todo esto? Bueno, por supuesto porque hay debates en marcha, porque hay reformas que el gobierno está instrumentando, porque hay impulsos que se están dando para tratar de dar un poquito más de igualdad social a esta desigualdad, a todas luces gravísima que tenemos en nuestro país. Por eso cuando aparecen algunos personajes, mire, yo le voy a mostrar uno, pero hay muchísimos en danza, que se quejan de qué, de las reformas tributarias, que se quejan de la presión impositiva. Lo que quieren es que usted piense que los impuestos son malos. ¿Para qué? Para no modificar eso. ¿Por qué? Porque hay un status quo, hay un establishment que está cómodo, tal y como están dadas las cosas, y no quiere ningún tipo de cambio. Estamos hablando casi de una especie de realidad paralela. Por ejemplo, el señor Javier Milei, que dice, si Bill Gates considera que paga poco de impuestos, en lugar de hablar tanto y pedir que le roben a los otros millonarios, podría de modo voluntario a entregarle al fisco todo el dinero que él cree que tiene en exceso. Es decir, lo que se está proponiendo aquí es directamente, miren, la verdad del tema impositivo no hay que hablar. No hay que tratarlo, no hay que debatirlo, no hay una pulseada como si yo creo que la hay, no hay una disputa como si yo creo que la hay y como creo que este momento es sustancial. ¿Sabe por qué? Mire, yo le digo algo. Uno podría pensar que de aquí en adelante vamos a repetir casi todos nuestros errores. De hecho, la repetición es la condición casi que trae la condición humana. Y en términos políticos pasa algo parecido. En términos políticos, yo le diría que una plataforma política como es Juntos por el Cambio está a un centímetro nada más de repetir los mismos errores que cuando fueron gobierno. Gobernaron mirando otra realidad, una realidad paralela. De la misma manera, ahora que son oposición política, critican otra realidad, una realidad paralela, una realidad que no tiene que ver con esto que usted veía, que son millones y millones de personas en la Argentina que no pueden pagar lo más básico. Y por eso hay que dar la discusión. Por eso, este señor, Alfredo Cornejo, ¿no?, que dice, Alfredo Cornejo y el acuerdo por la deuda. El gobierno va a plantear que es épico, pero paga una tasa muy superior al resto del mundo. Esto es una mentira absoluta, quiero decirle. Esto es una mentira que falta a lo más básico que existe en nuestro país, como es la realidad pura y dura que hemos tenido que enfrentar en los últimos años y como es también el grado de endeudamiento que dejó el gobierno que él, de alguna manera, del cual él fue parte. Él hoy conduce una fuerza política que cuando gobernó nos dejó con una tasa de interés promedio de entre el 6 y el 6,5% en dólares anual y con un endeudamiento que superó en 100.000 millones de dólares la deuda que recibieron. Y este gobierno, con la reforma de la deuda, nos va a dejar con un costo financiero que se ubica exactamente en la mitad. 3% porcentual de aquí en adelante. Entonces, ¿quién miente? Miente el señor Cornejo cuando está planteando algo que a todas luces no es verdad. Claro, usted me va a decir, pero es Cornejo solamente. Mire, le digo que no. Y le digo que además el ámbito no es solamente la economía y lo social. El ámbito tiene que ver también con la cuestión sanitaria. Tiene que ver con pulsearle al gobierno la decisión fundamental de llevar adelante lo que es esta cuarentena. Y si no, mire lo que decía hace instantes nada más Elisa Carrió. Elisa Carrió, una de las responsables de que el gobierno del expresidente Macri haya generado realmente el escenario dramático con el cual nos encontramos todos los argentinos. Una carta de Elisa Carrió que dice, el gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado de un DNU estarían incurriendo en el delito
de infames traidores a la patria, me cuesta leerlo, previsto en el artículo 29. La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, dice Carrió, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales y excede el límite de lo razonable. Esta es la realidad paralela de Elisa Carrió. Creo que no digo nada nuevo si de alguna manera consigno que Elisa Carrió hace mucho que habita ese mundo imaginario donde para ella las cuestiones centrales, bueno, no atañen directamente a lo que es la vida cotidiana de todos los argentinos. Pero claramente digo, en este caso estamos prácticamente hablando de una de las referentes de la oposición política que incluso va a retomar esa gestión o al mismo tiempo, fíjese cosas como estas, ¿no? Hay un fogoneo permanente por parte de la oposición política para una marcha anticuarentena. ¿Cuándo? El 17A. Dicen, copemos la Casa Rosada y el Congreso como en diciembre del 2001. Eso sí, sin ninguna medida de seguridad puesta por Bernie o por Frederick, ¿no? Las consignas se suceden, hay una especie de movilización cuya gestión se está dando, hay medios de comunicación que la van fogoneando, claro, no tienen la valentía, no tienen la valía de hacerlo a través de los medios y en todo caso lo dicen referenciando a lo que son las redes sociales, pero fíjese lo que son las consignas, 17A yo voy, seamos 1 millón en las calles, seamos 2 millones, seamos tantos pero tantos que ya no haya mentira capaz de sostenerlos. Las consignas son totalmente alejadas de lo que es esta realidad, es una realidad paralela, es una realidad que disfrutan, que de alguna manera generan los dirigentes de la oposición política. ¿Por qué? Porque no pueden discutir la realidad, porque se ven reflejados, porque hay un negacionismo realmente importante, porque negar algo es obviamente esquivar aquello que es un elemento central de una idea y porque ellos se están viendo en este sacrificio de la sociedad argentina que no hicieron su aporte cuando tuvieron tiempo y forma para hacerlo. Sencillamente por eso, sencillamente por eso. Por último, quiero mostrarle algo que es lo que está pasando en la Argentina, que es la curva de contagio. Y usted me va a decir, pero claro, a ver, si están movilizando gente al Obelisco o a donde sea, al 17A, esto va a tener un impacto enorme en términos de los contagios. Está claro que es así. Y ahí, en ese lugar, se manifiesta la irresponsabilidad de la conducción política. Mire lo que es la curva de contagios. Mire si en algún caso, en este caso puntual, los datos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno podría decir que estamos en la parte más baja de la pandemia, si ya pasó lo peor. Bueno, yo le diría que no, todo lo contrario. En las últimas 24 horas hemos tenido más de 7.500 casos de contagios y estamos hablando del peor momento de la pandemia. Hablamos de la responsabilidad política, hablamos de la negligencia política, hablamos de esquivar directamente lo que es esta realidad que a todas luces, la verdad que asombra. ¿Por qué? Porque no hay quien tome una función de gestión, de control, de discusión, de debate, incluso en el Congreso de la Nación. Estos son los datos de la provincia de Buenos Aires. Fíjese, pico histórico en las últimas 24 horas, 4.987 casos. Este es, yo le diría, el escenario que la oposición política no quiere ver, no puede discutirlo, se dedican a discutir otras cosas y en cambio lo que tenemos que consignar es que es el momento del debate, es el momento de ver cómo vamos a seguir de aquí en adelante. No puede ocurrir que haya un negacionismo, que la oposición sea solamente oponerse a cualquier cosa y que la negligencia exista en este momento en la República Argentina.